precisamente que se abre en estos foros de Parlamento Abierto en este tema, usuarios, pueblos indígenas y electricidad. He de decir que más que hablar por la organización que represento, vengo a hablar por los usuarios de los sistemas aislados que existen en Baja California Sur. Estos usuarios no habían tenido voz en ninguno de los otros foros y es importante que sean integrados como parte de esta iniciativa de reforma energética. ¿Por qué Baja California Sur es un tema particular para esta reforma? Baja California Sur es el único estado que cuenta con 2 sistemas aislados. Me pueden poner la diapositiva. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos los únicos 2 sistemas que no están interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional, pero tampoco están conectados entre sí. Podemos ver en la pantalla que el consumo de electricidad y la capacidad instalada se centra principalmente en el municipio de La Paz, con 2 centrales de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y en el municipio de Comundú, donde se tiene otra de las centrales de generación de electricidad. Entonces, los sistemas aislados deben de ser incluidos en esta reforma porque tiene usuarios con necesidades particulares. La siguiente diapositiva. Dentro de las actividades económicas de Baja California Sur se encuentran las actividades que se desarrollan en zonas costeras y una fuerte vocación turística. Esto ha ampliado la brecha de desigualdad entre sus habitantes y los mismos usuarios. Por un lado, las zonas costeras se están desarrollando con una vocación turística. Esta vocación turística se ha desarrollado también en comunidades rurales, no solamente en zonas urbanas. En estas comunidades rurales, los desarrollos turísticos cuentan con electricidad que es proveída a partir de sistemas fotovoltaicos aislados. Pero por otro lado, la población local se ha quedado excluida de este servicio eléctrico porque no están interconectados a la red de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cuál es el panorama que vemos en las zonas costeras de Baja California Sur? Vemos desarrollos turísticos que llegan y proveen su propia electricidad, y por otro lado vemos a personas locales que siguen sin contar con este servicio que es un derecho universal. La siguiente diapositiva, por favor. ¿De cuántas comunidades estoy hablando en Baja California Sur que están fuera de la red eléctrica de Baja California? Son 63 comunidades y ascienden a una población de 4,411 personas al día. Principalmente vemos que las comunidades en donde esto se representa son principalmente La Paz, el municipio de Comundú y el municipio de Mulegé. Es donde se encuentran principalmente los usuarios o las personas que no están conectadas a la red eléctrica y que no se ha podido otorgar el servicio al que todos tenemos derecho. La siguiente diapositiva. Este día quiero hablarles del caso de San Juanico. ¿Por qué el caso de San Juanico? Es un pueblo costero que se encuentra en el municipio de Mulegé y que solamente cuenta con 5 horas al día de electricidad. En algunos otros días pasan temporadas en donde no pueden tener electricidad. ¿Esto por qué? En 1999 se instaló una central híbrida. Es una combinación, como ustedes lo pueden ver en la imagen, de un sistema eólico y fotovoltaico complementado con una planta de diésel. Esta planta fue instalada en la comunidad, se asignó a una persona para que le estuviera dando mantenimiento y dejó de funcionar. La planta cayó en desuso y abandono y solamente ahora se provee electricidad con esta planta de diésel. ¿De dónde sale el dinero para el diésel? Tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado de Baja California Sur y con esto tienen 5 horas al día de electricidad. Las actividades en exteriores se detienen al esconderse el sol. Las actividades productivas también se detienen. Pero por otro lado existen estos alojamientos turísticos que no les falta la electricidad y que pueden estar 24 horas desempeñando actividades. ¿Qué se necesita en San Juanico para poderlo conectar a la red?
una inversión de 67.4 millones de pesos para llevar electricidad a la comunidad. La gente de la comunidad ha entregado oficios a diversas administraciones, incluyendo las visitas que ha tenido el presidente de la República, tratando de ser escuchados. En el último oficio, la Comisión Federal de Electricidad responde que no cuenta con recursos para hacer esta inversión en la comunidad, que integra aproximadamente 1,000 habitantes. Se hace alusión en el oficio de que se podrían tener recursos del Fondo Universal, pero desafortunadamente este fondo, como está estructurado, no se cumple con las limitantes que cuenta. Entonces, al estar más allá de 5 kilómetros, no se cumple para hacer ese uso de este fondo. La siguiente diapositiva. También quiero hablarles del caso de Sambuto, otra comunidad pesquera en el municipio de Mulegé, que vive a menos de 20 minutos de la central de combustión interna General Agustino Lachea. Está aproximadamente a 15 kilómetros y a pesar de eso no cuenta con suficiente suministro de electricidad de manera constante. Es decir, es una comunidad, un puerto pesquero que tiene que asumir las externalidades de la contaminación de una central de electricidad y ni siquiera por esto cuenta con el suministro garantizado. Por otro lado, hay una vivienda que cuenta con electricidad. Esta vivienda ha llegado a pagar hasta 4,000 pesos bimestrales en una zona de pescadores. La comunidad respira las concentraciones de los contaminantes de una electricidad con la que no cuenta. La siguiente diapositiva. ¿Para qué vengo a exponerles esto? Solamente para que tengamos en el radar lo que vamos a incluir en la reforma y también podamos tener en cuenta a estas comunidades, a estos usuarios de zonas costeras que necesitan tener electricidad de calidad y que necesitan tener un suministro que no esté basado en tecnologías fósiles contaminantes. ¿Cómo puede ayudar la reforma a reducir la desigualdad en estas comunidades? Nosotros proponemos un enfoque de electricidad basado en los derechos humanos con un esquema de democratización de la energía, instalación de techos solares en comunidades rurales con esquemas justos de financiamiento, dando prioridad a comunidades afectadas por la contaminación de las centrales de CFE, implementación de microredes comunitarias de generación de electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de actividades productivas y creación de entidades locales para el mantenimiento y sustitución de los sistemas de generación de electricidad implementados en comunidades. Eso es todo por mi participación. Muchas gracias por su atención.